El proceso de amparo. El proceso de amparo es uno de los procesos más importantes descritos en el Código Procesal Constitucional y en nuestra Constitución, en su artículo 200, cuyo origen, casualmente diferente del proceso de habeas corpus, es parte de la tradición latinoamericana constitucional. Podemos hablar de sus antecedentes históricos más importantes, tienen que ver con la Constitución de Yucatán, de inicios del siglo XX, donde por primera vez se establece el tema o la garantía constitucional de amparo como una institución para la protección de los derechos fundamentales de las personas. Y esa tradición latinoamericana, que luego se replicó en diferentes constituciones, en diferentes códigos procesales posteriormente, es la que al día de hoy recibimos y la conocemos como proceso de amparo, aunque hay algunos países que la llaman como tutela, como en el caso de Colombia, o juicio de seguranza en el caso de Brasil, entre otros países que le han cambiado con diferentes nomenclaturas. Lo cierto es que, sin importar cómo se denomine en diferentes países, el espíritu es el mismo. El objeto del proceso de amparo en sí mismo es garantizar aquellos derechos fundamentales diferentes a la libertad individual y los protegidos por otros procesos constitucionales. Estamos hablando aquí de lo que trata el proceso de amparo, es poder garantizar los derechos descritos específicamente en el Código Procesal que establece que tiene protección el amparo, y de aquellos derechos que no se encuentren garantizados por el habeas data o el habeas corpus. Es importante mencionar que el objeto de este proceso de amparo se plantea inicialmente siempre ante el Poder Judicial, y en última instancia, como lo vemos más adelante, este también es resuelto por el Tribunal Constitucional, llegado o dado ciertos presupuestos procesales importantes. Finalidad. En ese sentido, el proceso de amparo tiene una finalidad esencial muy similar en la estructura del proceso de habeas corpus, que es que ante la violación o amenaza de un derecho fundamental, descrito, digamos, un derecho fundamental que ya sea violado o amenazado por particulares o por el Estado, se logre a partir del amparo restituir las cosas al estado anterior y el cese de la violación o amenaza específica en contra de quien solicita el proceso de amparo. Es importante mencionar que el proceso de amparo sí guarda una diferencia respecto a los propósitos o la idea del proceso de habeas corpus, porque mientras el proceso de habeas corpus es un proceso cuya finalidad es la tutela urgente de los derechos fundamentales descritos también en el Código, en el caso del proceso de amparo la idea no es la tutela inmediata, sino es la tutela residual, cuando el ciudadano ya ha recurrido a vías alternas y estas vías alternas no han sido suficientes, vías ordinarias se le llama también, ya sea los procesos administrativos o contencioso administrativo o cualquier instancia digamos diferente para garantizar sus derechos y estos derechos no hayan sido idóneos para poder garantizar sus derechos fundamentales. De tal forma que el amparo tiene una naturaleza residual, no es una naturaleza de tutela urgente como lo obtiene en el proceso de habeas corpus, pero la finalidad sigue siendo la misma, que ante situaciones de violación o amenaza, actos lesivos, se pueda restituir las cosas al estado anterior y cesar la violación que ocurre como consecuencia de estos hechos lesivos. Derechos fundamentales objeto de tutela. En el caso del amparo, podríamos decir que hay derechos explícitos y derechos implícitos. Los derechos explícitos son los que se encuentran contenidos en el artículo 37.1 y 37.24, entre estos numerales, entre los que se encuentran la igualdad y no discriminación, la libertad religiosa, el acceso a la información pública, la inviolabilidad del secreto de las comunicaciones, el derecho al trabajo, la sindicalización, huelga, entre otros derechos señalados en estos artículos. Y por otro lado, casualmente en el artículo 37.25 del Código Procesal Constitucional se describen los derechos implícitos, ¿no? Sobre los cuales también se puede presentar procesos de amparo. Es importante mencionar que los derechos, y esto es un desarrollo jurisprudencial tratado por el Tribunal Constitucional, que carecen de sustento constitucional directo, no se protegen por amparo. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando se invoca un derecho fundamental y no tiene un respaldo, ya sea por que esté contenido explícitamente en la Constitución
porque ese se puede lograr interpretar conforme la cláusula abierta del artículo 3 o por la cuarta disposición transitoria de la Constitución, estamos hablando de un derecho que no es propiamente protegido directamente por el amparo. No se puede, porque si permitimos, digamos, bajo ese supuesto, sobre todo en el caso de los derechos implícitos, que se puedan presentar cualquier tipo de derecho fundamental, podríamos entrar en conflicto con la idea del proceso de habeas corpus, cuando la lógica del proceso de amparo es poder tutelar aquellos derechos que el proceso de habeas corpus y el proceso de habeas data no pueden tutelar. Muchas gracias.